concretos sobre Colombia, intentaré traer alguna serie de reflexiones o de conceptos, intentaré mantenerlos muy breves, desde una perspectiva, ya digo, más, si quieren, en cierto aspecto teórico. En este sentido, me gustaría empezar recordando que a principios de este siglo, Moisés Naim acuñó el término de las 5 guerras de la globalización. Lo mencionó con especial fortuna, por la especial fortuna que el editor de Foreign Policy en aquella época podía tener. Se refería a 5 conflictos distintos, nuevos: el narcotráfico, el contrabando de armas, la inmigración ilegal, la piratería intelectual y el lavado de dinero. Quizá aquí habría que haber añadido, si hubiéramos tenido una perspectiva más sólida, el propio tema cibernético o haberlo desarrollado más. La conclusión temprana que el propio Moisés Naim planteaba en su artículo, después de desarrollar un libro, El Ilícito, era que Occidente, las sociedades y los estados estaban perdiendo esas 5 guerras. John Gray, en su ensayito breve, el Al-Qaeda y lo que significa ser moderno, planteaba el porqué de esa pausible derrota de los estados. Y es que las empresas multinacionales del crimen eran realmente las primeras empresas y las más adaptadas al entorno de la globalización, en tanto que un marco desregulado y en el que los espacios y las zonas grises eran donde se podía operar. ¿Quién mejor adaptado que eso que las organizaciones criminales? Ese propio espacio de globalización, por tanto, era el marco de la derrota de los estados. Y era un espacio de desarrollo, sobre todo de lo transnacional. Estas redes de criminalidad tendían a crecer desde los ámbitos nacionales a los transnacionales. Empezaban a ser muy presentes en aquellos espacios que carecían de regulaciones o de poderes sólidamente establecidos. Esto no quería decir que los antiguos conflictos hubieran desaparecido. Hace la revisión estratégica del Pentágono de hace un par de años, el jefe de Estado Mayor Conjunto planteaba que no hay un escenario más complejo que el actual, dado que se suman las antiguas amenazas a la seguridad y las nuevas. Unas no han desaparecido, ni tienen perspectiva de desaparecer, más bien pretendientes a recrudecerse, y las otras más bien se han consolidado en el tiempo, con lo cual la panoplia de los instrumentos que tienen que tener los estados para afrontar los temas de seguridad se ha ampliado y se ha hecho casi inabarcable en sí mismo. Además, uno de los elementos que hacía y hace más complicados estos es la diversificación de modelos de negocio. Las redes transnacionales del crimen cada vez son más versátiles, más adaptativas y más conexas con lo legal también. Y ahí es donde temas como el blanqueo, que se han planteado ya, y otras cuestiones de ese estilo, tienen sentido. Se hace muy difícil descabezar una organización porque además han tendido a estar presentes en todas las formas de negocio del crimen transnacional. De tal manera que si una de sus empresas, una de sus operaciones recibe algún golpe, algún revés, se reduce por competencia o por acción del Estado, pueden mover sus beneficios o buscar sus beneficios en otros espacios de esa criminalidad. Por tanto, ya no tenemos los clásicos cárteles especializados en una sola tarea, sino organizaciones multitarea que, digo, llegan hasta lo legal en muchos aspectos. Además, estos nuevas amenazas encajaban muy bien con el concepto de nuevas guerras acuñado por Mary Kaldor también. Y en ese sentido planteaban que los propios conflictos tradicionales, los conflictos irregulares, los conflictos de baja intensidad, se alimentaban de una cierta forma de economía ilegal permanente. Y de hecho eso tendría que esos propios negocios y esos propios conflictos perdurasen en el tiempo. No había una lógica de victoria-derrota, sino una lógica de lucro en esos conflictos. Por tanto, mantener estas redes de criminalidad compleja activas era uno de los propios fines de la violencia. Aquí se nos plantearía una cuestión que es clave, que es el elusivo concepto de victoria-derrota. Es muy difícil interpretar cómo dentro de estos elementos, de estos conflictos que tienen que ver con la criminalidad, se alcanza una victoria. ¿Cómo se consigue una victoria en términos absolutos? No hay una firma de un tratado de paz como cuando se derrota un ejército enemigo. No hay nada de eso. Resulta muy difícil y además son conflictos que por su propia naturaleza, o violencias que por su propia naturaleza son sostenibles en el tiempo y de bajo impacto pero continuado impacto de violencia, es decir, de baja letalidad.
Obviamente todo esto apunta, como ya han apuntado los dos ponentes anteriores, a la propia acción del Estado. Una acción del Estado que tiene que ser muy amplia dentro de lo que, y más que de seguridad ciudadana, hablaríamos de seguridad, del concepto de seguridad humana, dentro de lo que tiene que ver con la seguridad humana. Un tipo de seguridad de múltiples dimensiones que afecta desde los términos ecológicos, económicos, políticos y los estrictos de seguridad tradicional. En ese sentido, la seguridad ciudadana quedaría englobada dentro de este concepto. Y por eso el Estado debe tener una múltiple capacidad de acción a muchos niveles. Es evidente que en estos conflictos lo que hace solo una rama de las Fuerzas Armadas o de la policía es insuficiente para cerrar lo que está ocurriendo. Por tanto, el Estado tiene que apersonarse y dotarse de los instrumentos necesarios. Y esos instrumentos, en primer lugar, pasan por una legislación operativa y actualizada ante estos fenómenos. Y ese es uno de los temas fundamentales. Recuerden, las redes transnacionales operan en lo desregulado, operan allí donde hay vacíos, precisamente en las fronteras, allí donde los Estados no son capaces de coordinarse porque no tienen los mecanismos, no tienen una legislación internacional que les permita hacerlo. Por tanto, más allá, hay un más allá de las Fuerzas Armadas y policiales. Ya digo que el impacto, por tanto, aunque es evidente en la seguridad ciudadana, y se ha mencionado, toca más a esa cuestión de la seguridad humana. ¿Por qué? Pues porque un fenómeno como el narcotráfico, por ejemplo, tiene claros efectos ecológicos. Tiene que ver también con unas cuestiones económicas. Y ahí sí, por ejemplo, por no mencionar el caso de Colombia, pero el caso de Afganistán, el opio es la única alternativa de cultivo que tienen los agricultores afganos cuando se les obliga a volver al campo a trabajar. Y los Estados Unidos, por ejemplo, no puede apoyarles financiando otros cultivos como puede ser el algodón, porque eso sería competencia con los propios productos estadounidenses, con lo cual están casi obligados a ser competitivos en un mercado que es el del opio y la heroína. Entonces, en ese sentido hay muchas dimensiones. Quizá el aspecto más grave y que se suele evitar o se suele eludir es, ya esta mesa ya se ha mencionado, es el tema de la gobernabilidad. El narcotráfico, todas estas formas de criminalidad compleja tienen un efecto significativo sobre las formas de gobernabilidad. Tienden, entre otras de sus estrategias, a cooptar a través de la corrupción a los entes de gobierno o a las personas en cargos de responsabilidad. Eso genera una circularidad del fenómeno, dado que recientemente algunos estudios señalan que la corrupción es un elemento generador de violencia de largo plazo. Por tanto, también ese impacto del narcotráfico sobre la gobernabilidad en forma de corrupción tiende a abrir otros espacios de permanencia de la violencia en la sociedad. Y tiende a ser más fuerte, claro, es evidente, en espacios donde se es receptivo a la violencia y a la corrupción, en estados débiles o en espacios vacíos de poder, que tienden a ser cooptados, por ejemplo, por señores de la guerra que se alimentan y se financian también con este tipo de actividades. Por tanto, se va viendo que la dimensión del problema es general, transnacional. Efectivamente no hay una responsabilidad centrada solo en el productor o en el consumidor, sino que necesita de una serie de instrumentos de colaboración entre el productor, el consumidor y todos los demás. Todos los que ni producen ni consumen, pero también tienen que estar vinculados a este fenómeno. Por tanto, eso se hace muy necesario. El narcotráfico y estas formas de criminalidad, como les decía, tiende a aplicar una lógica de mercado y tiende a buscar, en ese sentido, su sostenibilidad como negocio. Y en ese sentido tenemos que también pensar que tampoco existe ya esa diferencia entre países productores y países consumidores. Todos los países son consumidores y productores. Algunos son consumidores a niveles pequeños todavía, pero cada vez más crecientes, y los países más industrializados empiezan a ser productores en temas de la industria del narcotráfico químico, podríamos llamar así.
Por tanto, no es tan fácil ya establecer las barreras que se establecían hace tiempo. Esas barreras que delineaban claramente entre norte-sur, Estados Unidos y Colombia, México y Estados Unidos, Europa y África como escenarios de distintos puntos del proceso del negocio de la droga. Hace unos años, en un pequeño texto que presenté en la revista Nueva Política de Javier Loaiza, precisamente, especulaba un poco sobre los distintos escenarios de guerra contra las drogas. Los escenarios que se han venido siempre tratando. En primer lugar, los temas de legalización como una alternativa. Bien, esto en algunos países donde las redes de criminalidad no son especialmente intensas o países que son un mercado pequeño, podemos pensar en Portugal, puede tener algún efecto, pero en países donde estas redes de transnacionales del delito están más instaladas, por así decirlo, tienen sus sedes operando, es mucho más difícil considerar esos efectos, precisamente por lo que hablábamos antes. Son empresas multicriminales, hacen varias de las cosas, trafican con personas, trafican con armas, trafican con drogas, trafican con aquello que necesiten para conseguir sus beneficios. Y simplemente si uno les cierra una parte de su negocio, van a ser más activos, y entiendan esto en términos de riesgo y violencia, más activos para obtener el mismo margen de beneficio en sus otras ramas de negocio. Por ejemplo, una explotación más fuerte del tráfico de armas o la trata de personas, con lo que tiene luego también de vinculación a la trata de personas y la explotación, por ejemplo, a través de la prostitución. Entonces, en ese sentido, no implicaría un cese de la actividad criminal, implicaría un redireccionamiento, incluso no implicaría un cese de los niveles de violencia, implicaría mayor competencia por espacios delictivos más pequeños entre las mismas organizaciones. Por tanto, en el corto plazo, más bien el resultado sería más violencia. Entonces, en ese sentido, no tendría ese efecto global. Por otra parte, las políticas de pura mano dura contra el narcotráfico tampoco han terminado con el negocio. Han conseguido reducirlo en algunas medidas, pero no han conseguido el objetivo, por ejemplo, de las políticas iniciales de Estados Unidos cuando declara la guerra contra las drogas, que era bajar el precio del mercado del producto hasta desincentivar el consumo y desincentivar a las organizaciones que lo hacían. Bueno, en ese sentido tampoco se ha conseguido, y el coste en niveles de violencia y en niveles de corrupción, como he dicho, han sido muy importantes. Por tanto, las alternativas, en ese sentido, vuelvo y repito, tienen que ver con lo multilateral, lo multinacional, lo transnacional, y tiene que ver con la aplicación de políticas al mismo tiempo que sean políticas de salud. Obviamente, los adictos tienen que ser tratados en ese sentido con políticas de salud, con políticas de lucha contra el crimen organizado en todas sus formas, no solo, más que contra la actividad en sí mismo, sino contra las organizaciones delictivas, y cambios legislativos en ese sentido que estén a la altura de las necesidades. Yo con esto dejo aquí la palabra y le cedo, yo creo que a Omar para que pueda ser. Muchas gracias, Miguel. Creo que las tres intervenciones han sido muy complementarias y han sido tres enfoques del problema, una más militar, una más académica y una más política, pero en definitiva tres visiones muy complementarias del problema. Ahora vamos al problema real a la hora de la verdad, y es ver si conseguimos que pueda intervenir Omar Bula con la ponencia que tiene aquí con su pequeña presentación. Puedo hacerla con o sin, pero sería bueno si te levantas elocuente. Sí, si te levantas, sí. A Omar Bula lo voy a presentar brevemente. Es casi de la familia, se puede decir. Es consultor, fue funcionario de Naciones Unidas durante 25 años, y aparte de eso, yo no sé si la Real Academia Española admite la profesión de tuitero, no sé si la RAE lo admite, pero es un bloguero y un tuitero incansable. Si entran a su dirección de Twitter, pueden ver que tiene como 125.000 seguidores, como 200.000, me parece. Pues si la Real Academia admite la profesión de tuitero, aparte de lo que he dicho, es también tuitero. Tienes la palabra, Omar. Muchas gracias. Pues esperemos a ver si las gráficas son muy elocuentes, por eso sí me gustaría.